hermanos, que el Señor bendiga mucho sus vidas en esta hora. Damos gracias a Dios por poder reunirnos para poder adorar al Señor, un Dios que, como decía el himno, es un Dios trinitario. Y bueno, en esta hora y en esta oportunidad el Señor nos va a querer hablar a través de su palabra, como siempre lo hace. Damos gracias a Dios porque constantemente nuestro buen y bondadoso Dios nos habla. Y en esta hora, muchos de los que llevamos harto tiempo en la congregación o en distintas iglesias cristianas, hay algo que todos sabemos, que es que nuestro Dios es un Dios trinitario. Es decir, es un Dios, pero en tres personas distintas. Y el desafío es, ¿cómo eso es posible? Por esta razón, se han dado durante la historia muchos ejemplos, y yo recuerdo muchos de esos ejemplos cuando era pequeño. Y uno de esos ejemplos era cómo podemos representar la Trinidad para que la podamos entender en este tiempo. Y hay muchos ejemplos, solo le quiero dar uno, para que lo pueda meditar y al final del sermón podamos revisar si es un buen ejemplo o no, y es el ejemplo del agua. El agua es una sola, pero puede estar en tres estados distintos, que son, los niños del colegio me lo pueden ayudar, ¿cierto? Nos pueden ayudar. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Será ese el mejor ejemplo para poder comprender y realmente entender todo lo que significa la Trinidad? Bueno, lo revisaremos entonces, pero si en esta hora hemos venido con alguna necesidad, si en esta hora hemos venido con alguna preocupación, dejamos todo en la mano del Señor. Y en esta hora nos centramos toda nuestra atención con un corazón humilde para poder recibir la palabra. Y el mensaje de hoy es: amamos y servimos a un Dios trinitario. Le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Esa es la palabra del Señor, y en este hermoso texto podemos darnos cuenta que aquí se manifiesta la Trinidad. Vemos por un lado que el Hijo, que es Dios hecho hombre, o Dios encarnado, Dios hecho carne, ser humano, viene entonces donde su primo Juan el Bautista, el apodado Bautista, porque bautizaba en el río Jordán. Y en este contexto entonces se está cumpliendo la justicia, la voluntad de Dios. Y cuando Jesús sale del agua, por eso nosotros como bautistas creemos que la inmersión es algo clave en el bautismo. Por eso, y la inmersión es algo clave en el bautismo, pero más importante que la inmersión es el arrepentimiento y la fe. Por eso no bautizamos bebés, sino que creemos que llega una edad donde las personas pueden reconocer su pecado, pedir perdón al Señor por eso, creer en Jesús, y como segundo paso en la vida cristiana entonces es el bautismo. Pero primero es la fe personal en Jesucristo. Y por esa razón entonces invitamos a quienes aún no son bautizados, pero ya creen en Jesús, a que puedan animarse y hablar con nosotros los pastores, Pastor José Izaguirre, cuando hablar conmigo, para que podamos también ayudarle en este proceso de nuestra vida cristiana tan bonito que es el bautismo. Pero aquí se manifiesta entonces que está el Hijo siendo bautizado en las aguas del bautismo, luego, ¿verdad? Sale del agua, fue totalmente inmerso en estas aguas, viene entonces, o desciende, y vio, dice, el Espíritu de Dios, que descendía como paloma. No es una paloma, sino que tiene que ver con las características de la paloma, que son pacíficas, ¿cierto? Que son suaves. Y de alguna forma viene el Espíritu
también en este momento sobre Jesús. Sin embargo, Jesús, ¿desde qué momento fue lleno del Espíritu Santo? Desde que nació, ¿verdad? Porque vemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. No es que recién empieza el Espíritu Santo a obrar en Jesús. Pero también vemos que hay una voz del cielo, que es el Padre, que también habla y se complace en su Hijo. Entonces vemos a Dios Padre, vemos a Dios Hijo y vemos a Dios Espíritu Santo, que entonces se están manifestando. Y cómo entonces poder mostrar la Trinidad, cómo podemos entonces manifestar a este Dios trino. ¿Será el agua una buena forma de representar la Trinidad? Sí. Volveremos más adelante con esta respuesta, ¿cierto? Con esta pregunta. Pero sin duda, el Señor nos va a hablar hoy día para poder entender esta Santísima Trinidad que muchos cristianos creemos como dogma, es decir, a veces ni siquiera lo analizamos, sino que simplemente lo creemos. Pero la verdad es que hay mucho fundamento bíblico e histórico para creer en la Santa Trinidad. Pero primero, tenemos que reconocer que nuestro Dios no son dos, no son tres dioses. Dios es uno solo. Esta es la base de nuestra fe. Dios es uno, no son tres dioses, uno solo. Lo dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el también llamado el Shema Israel. Oye, escucha, pon atención. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice Deuteronomio 6:4. Entonces, esta es una muestra de muchos otros textos que nos muestran que Dios es uno solo. En el Nuevo Testamento también hay evidencias, hay muchos textos, pero nos quedamos con el testimonio de Santiago. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nos quedamos con la primera línea entonces de este texto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los apóstoles también creían que Dios era uno solo. No son tres dioses, es solamente uno. Pero ¿cómo? ¿Cierto? Entendemos que Dios es uno, pero ahora, ¿en qué momento entendemos que son tres personas distintas? Bueno, sigamos entonces poniendo las bases. En segundo lugar, Jesús es Dios. Y hay muchas evidencias, muchos textos bíblicos también que nos hablan sobre esto, pero dice el himno cristológico, también llamado así por muchos, porque se ha llegado a creer que para ser bautizado, los primeros cristianos, de alguna forma, creían todo esto que está acá resumido en el libro de Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el 11. Pero aquí hay un extracto solamente. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, ¿verdad? Dejó todo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, de alguna forma, este texto nos muestra las dos naturalezas de Cristo, o las dos esencias. Una es la naturaleza o esencia divina, por cual Cristo Jesús tiene forma de Dios o es Dios, pero también, por otro lado, fue hecho semejante a los hombres. Semejante se refiere en esencia igual a un ser humano. La única diferencia entonces en Jesucristo es que Él no pecó. Pero en cuanto a las tentaciones, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a las necesidades que tiene un ser humano, Jesús tiene lo mismo. Esto es importante, porque ¿quién murió en la cruz? ¿Jesús Dios o Jesús hombre? Bueno, esto es importante y lo veremos más adelante, pero si nosotros llegamos a creer, alguien duda entonces de la divinidad de Jesucristo, entonces, de alguna forma el sacrificio de Jesús no fue completo ni perfecto, porque ningún ser humano, solamente siendo ser humano, podría ofrecer un sacrificio perfecto a Dios mismo. Necesitamos un sacrificio perfecto, y el único sacrificio perfecto que existe es Dios mismo ofreciéndose por nosotros. Todos estos temas de la naturaleza de Cristo, de que si es 100% Dios o 100% hombre, una a la otra, o si lo es realmente y completamente, ambas a la vez, todo eso influye para después otras doctrinas y otras enseñanzas bíblicas.
Si nosotros ponemos en duda una de estas, tiene consecuencias para una u otra área de nuestra vida. ¿Cómo nosotros podríamos obedecer a Dios? ¿Cómo Dios nos va a pedir obediencia completa si Jesucristo mismo no obedeció completamente? O si solamente obedeció, no, Jesús obedeció porque era Dios, no porque era hombre. Si dudamos de una o de la otra naturaleza de Cristo, se empiezan a poner en jaque, en juego, muchas otras enseñanzas bíblicas. Por eso, de ahí la importancia entonces de realmente reconocer que nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es realmente Dios, pero a la vez es 100% hombre. Y Él entonces, siendo forma de Dios, se despojó y fue hecho semejante a los hombres. Este y otros textos más, dice aquí Mateo, testimonio de Mateo, dice, porque en un momento a Jesús le preguntan explícitamente, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, dinos ahora si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y esta primera parte hay que explicarla porque el Cristo y el Hijo de Dios son dos conceptos, son dos títulos muy importantes para los judíos del primer siglo. El Cristo es la palabra griega porque en el Antiguo Testamento se diría el Mesías. El Mesías o el Cristo es lo mismo. Y es una persona que realmente iba a liberar al pueblo de Israel, tenía características sobrehumanas. Hay textos en Isaías, por ejemplo, 9:6, y también profecías como Isaías 7:14. También hay una profecía que le hace el profeta Natán al rey David, diciéndole que va a tener un descendiente para siempre en el trono, y muchas otras características iba a tener este Cristo o Mesías. Pero este segundo título, que es llamado el Hijo de Dios, es un título que nadie más lo tiene en la Biblia. Fíjense, ningún ser humano antes de Cristo, antes de que Jesucristo viniera a este mundo, en la Biblia, antes de los evangelios, nadie tiene ese título. Por cuanto ser hijo de Dios es ser Dios. Los judíos, ¿cómo se autodefinían? Ellos decían, somos hijos de Abraham, es decir, somos hijos de la fe, por la fe que tuvo Abraham. Pero nadie decía, somos hijos de Dios. Porque decir ser hijo de Abraham significa, soy igual que Abraham, soy un hombre igual que Abraham. Tengo fe en el mismo Dios de Abraham. Pero ser hijo de Dios es ser igual a Dios. Y por eso nadie tenía este título. Hoy en día nos parece tan cotidiano, ¿verdad? Soy un hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos habla de que para ser hoy un hijo de Dios, tú necesitas creer y recibir al Verbo, a Jesucristo mismo. Pero entonces, cuando este sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres el Cristo? Y a la vez, ¿eres el Hijo de Dios? Le está preguntando dos grandes verdades a Jesucristo, a Jesús. Y Jesús le respondió lo siguiente, tú lo has dicho. Y con esa simple frase, tú lo has dicho, después viene un punto y coma, pero tú lo has dicho significa que Jesús está reconociendo sobre sí mismo, tanto que es el Mesías o el Cristo, como también que es Dios mismo, reconociéndose en esta relación de Hijo de Dios. Entonces también le dice, y además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ese es otro título. Hijo del Hombre es un título que aparece en el libro del profeta Daniel. Solamente ahí aparece, ¿verdad? Luego el libro de Lucas y Mateo lo habla mucho, pero en el Antiguo Testamento, Hijo de Hombre aparece principalmente en el libro de Daniel. El Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, con esta frase queda explicitado que Jesús les mostró o les dijo efectivamente que Él era Dios mismo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y esto es importante, porque aún hoy día hay sectas o otras religiones que no creen que Jesús es Dios. Algunos le dicen que es un profeta, como dirían los islámicos, algunos dirían que es hijo de Dios, pero no es Dios, dirían un testigo de Jehová. Pero nosotros creemos que Jesucristo es Dios y es Dios. Dios hecho hombre, sí, pero es Dios. 100% Dios y 100% ser humano cuando estuvo en la tierra. Y entonces nosotros creemos en nuestro buen y amado Jesús. Pero además de que Dios es uno y que Jesús también es Dios, ¿verdad? Creemos finalmente que Dios está formado o es, ¿verdad? Dios es, no está formado, Dios es tres personas. ¿Y esto cómo lo vemos? Hay varios textos, solamente veremos tres testimonios de tres
apóstoles. Primero partiríamos con el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, verso 7, dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, el Padre, el Verbo, que se refiere a Jesús, y el Espíritu Santo. Hay una distinción entre estas tres personas. Y dice que los tres, ¿verdad? Tres son, o sea, son tres personas, pero que pese a que son tres personas, a la vez llegan a ser o son uno solo. La verdad es que que este juego de palabras, tres y a la vez uno, la verdad es que a veces puede ser un poco difícil de entender, de hecho a todos nos cuesta, ¿quién no? Pero esto es un misterio por otro lado. Dice también Primera de Corintios, aquí escribe entonces el apóstol Pablo, tenemos a Juan, ahora tenemos al apóstol Pablo, dice: hay diversidad de dones, dice el capítulo 1, capítulo 12 de Primera de Corintios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. De alguna forma aquí está hablando del Espíritu, después del Señor Jesús y luego de Dios Padre. Pero los tres es el mismo. Es el mismo en esencia. Es el mismo. Es decir, tienen personalidades distintas y funciones distintas, pero a la vez es el mismo Dios. Como diría Juan, los tres son uno. Y el último testimonio que veremos, porque hay muchos textos más, pero nos quedamos ahora con Pedro. Vimos Juan, Pablo, ahora vamos por Pedro. Dice: hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, es decir, del conocimiento previo de Dios Padre que sabe todas las cosas. Luego, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Es decir, Dios Padre nos elige, ¿verdad?, desde antes que el mundo sea formado, en su presencia, en preconocimiento. La labor del Espíritu, diría el apóstol Pedro, es la santificación del creyente. Y si tú quieres saber si eres un verdadero creyente o no, bueno, aquí hay una de las muchas razones. Es porque tú vas a querer vivir santamente para Dios. Esa es la característica. Si eres un verdadero cristiano, lucharás todos los días, ¿verdad? Te costará montones, ¿verdad?, agradar al Señor, pero eso es lo que el anhelo de tu corazón va a anhelar: agradar a Cristo, ser santo, vivir para su gloria, vivir en santidad, honrarlo con todo lo que tú eres, tú haces, tú dices, tú piensas, todo, todo, todo. Y lo que hace entonces Jesucristo es, nos rocía con la sangre, es decir, aquí hay una referencia al Antiguo Testamento, cuando ese animalito moría, y la sangre de ese animalito perdonaba el pecado del pueblo o de las personas. Entonces, de alguna forma, aquí también el apóstol Pedro nos muestra cómo actúa, cómo obra esta Trinidad. Un Dios, pero un Dios que está formado, ¿verdad?, que está realmente compuesto por tres personas distintas. No son las mismas personas. De hecho, ese es el problema. En la historia hubo personas que trataron de hablar mal de la Trinidad. Y algunos decían: no, Jesucristo parecía Dios, pero no era Dios. Otros decían lo contrario: no, parecía humano, pero no era humano, siempre fue Dios. Otros decían: no, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son jerárquicos. Uno manda al otro y el otro. Nosotros después vemos que eso no es así. De hecho, estas temáticas fueron tema de gran discusión en los primeros cristianos, los primeros 3 siglos. Y porque al principio los apóstoles daban por hecho la Trinidad. No se ve en la Biblia que alguien pone en duda la Trinidad, pero cuando los apóstoles mueren, lo que sucede es que otras personas no cristianas se empiezan a poner en duda: ¿cómo es que tú tienes un Dios, pero yo te escucho hablar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? Y empezaron a hacerle preguntas a los cristianos, y los cristianos tuvieron que entonces sentarse a pensar cómo explicar la Trinidad. Después de muchas herejías, muchas cosas que se dijeron, finalmente se llegó a la conclusión de que el Padre no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, pero a la vez el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre es Dios, ¿verdad? Y de alguna forma después con los años se creó esta especie de diagrama. Pero la verdad es que ahora responderé la pregunta del agua. Hermanos queridos,
hay muchos ejemplos que se han dado de cómo explicar la Trinidad, y uno de esos fue el tema del agua. El agua es una sola, pero podemos encontrarla en estado sólido, en estado líquido. Los niños, ¿cuál falta, niños? Gaseoso. Pero ¿sabe cuál es el problema de ese ejemplo? Que el agua no puede estar al mismo tiempo en los tres estados. Porque si usted deja un cubo de hielo, un vaso de agua y un poco de agua hecha gas, los deja al poco tiempo juntos en un lugar cerrado, al poco tiempo esto se va a normalizar y van a quedar en uno de los tres estados. O se transforman todo en gaseoso, o todos en líquido, o todo en sólido. Pero no los tres van a permanecer en el mismo estado durante un lapso de tiempo. Y ese es el problema del agua. ¿Y cuál es la conclusión? No podemos explicar con ningún ejemplo humano la Trinidad. Algunos se han ido por otros ejemplos también, más psicológicos, más de la persona, pero no es así. De hecho, hay algo que Dios nos muestra en su palabra, que son también de aplicaciones para nosotros. Porque, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante aprender de esto? Porque cuando vemos que la Trinidad es coeterna, siempre han existido, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, un Dios, siempre han existido. Son coiguales, ninguno es mayor que el otro, son todos iguales. Son uno en esencia, son uno en poder, son uno en acción y uno en voluntad. Es decir, entre ellos no hay divisiones, no hay jerarquía. Ellos, ¿verdad? Las tres personas, pero un Dios, no está dividido, sino que es uno solo, siempre ha sido así. Y esto es importante, hermanos, porque dice el libro de Génesis, por ejemplo, esta aplicación para el matrimonio. Hombre y mujer las creó, pero, ¿verdad? Pero dice, para que sean uno. ¿Cómo dos personas distintas, ¿verdad? Adán y Eva, y después todos los matrimonios, cómo dos personas distintas pueden llegar a ser uno? Bueno, tenemos el ejemplo de la Trinidad. Maravilloso. Después, Nuevo Testamento. Dios le dice a la iglesia, en Juan capítulo 20, que tenemos que ser uno. Cómo distintas personas de distintas nacionalidades, brasileños, hondureños, ¿verdad? Chilenos, peruanos, quizás después venezolanos, colombianos, de distintos países, ¿verdad? Haitianos, por supuesto. ¿Cómo podemos ser uno? Porque tenemos el ejemplo de la Trinidad. Si Dios es uno, pese a ser tres personas distintas, la iglesia de Cristo, que cree en este Dios trino, también puede llegar a ser uno. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia explícitamente, pero pese a eso hay mucha evidencia y no podríamos negarla. De tal manera que nosotros amamos y servimos a un Dios trinitario. Este es el Dios a quien servimos, este es el Dios a quien amamos, este es el Dios a quien nos debemos y de quien también tomamos ejemplo. Por eso Dios nos salvó, así es. Nuestro Dios nos salvó, nuestro único Dios, un solo Dios nos salvó. Y aquí también hay una regla de la lógica. Algo no puede ser y al mismo tiempo no ser, sino que en una área puede ser algo. Esto parece un poco juego de palabras, pero le explicaré. Por ejemplo, Dios es uno solo. No podemos decir que son tres dioses. Pero por otro lado, no es una persona, sino que son tres personas distintas. Ahora, si mezclamos eso, vienen todos los problemas. No podemos decir que son tres dioses y no podemos decir que es una persona, sino que es un Dios, pero está formado, compuesto por tres personas distintas. No es que el Padre parece Hijo y el Hijo después parece Espíritu Santo. No es así. Sino que cada uno de ellos es distinto. Y en el siglo IV se hizo un concilio para llegar a aclarar este asunto que causó mucha controversia en los cristianos. El año 381, en un concilio ya en Calcedonia que se llama, ahí entonces nuestros queridos hermanos
pudieron llegar a los acuerdos y definir en qué Dios creemos, y sí, es un Dios trinitario, es un Dios compuesto de 3 personas, pero es un solo Dios. Y en ese sentido, este Dios que nos salvó, vemos que cada una de las 3 personas cumple un rol en nuestra salvación. Dios Padre. El Padre es quien planea, quien hizo, quien fue parte, ¿verdad? Quien tuvo acción clave o quien inicia entonces la salvación para nosotros. Dice Efesios 3:9. La palabra de Dios dice así: y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este Dios que creó todas las cosas, había un misterio, ¿verdad? Y el misterio entonces es de esta dispensación. En este tiempo hemos entendido los misterios de Dios. Y el plan de Dios es la salvación de todos los hombres. Esto entonces, nuestro Dios Padre planea nuestra salvación. Nosotros ni siquiera existíamos y Él ya estaba pensando en nosotros, en nuestra salvación. Luego, la acción o la función del Hijo, que no es la misma del Padre, porque es una persona distinta, aunque es un solo Dios, ¿verdad? Tiene como función consumar nuestra salvación. Y qué maravilloso lo que las palabras de Jesús cuando está en la cruz. Dice Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, ahí murió. Es decir, la última palabra de Jesús es: consumado es. En griego es tetelestai, que significa: he cumplido la misión por la cual llegué a este mundo. Y Jesús fue anunciado por el ángel a María, diciéndole que este niño será el salvador del pueblo y salvador del mundo. Y cuando muere entonces Jesús, termina anunciando que Él ha consumado, ha realizado, no hay nada más que hacer. Y el problema de muchos es que creen que hay que sumarle algo a la salvación. Y si alguien cree que a Jesús le faltó algo, entonces el sacrificio de Jesús fue en vano o fue insuficiente, lo cual no fue así. Por eso, hermanos amados y queridos, aquí entonces Jesús nos muestra eso, que Él ha consumado nuestra salvación. Lo único que debemos hacer entonces ahora es poner toda nuestra confianza en Jesús. Si tú estás escuchando esto y llevas años en la iglesia, o es primera vez que estás volviéndote al Señor, y no estás arrepentido, no buscas al Señor, la verdad es que probablemente no tengas salvación y no vas a vivir para siempre con Él. Te animo entonces a que tú puedas hoy, este es tu día para que tú busques al Señor, te entregues a los pies de Cristo y puedas realmente vivir para su gloria y nunca más para nosotros mismos. Por eso también el libro de Romanos capítulo 3, verso 23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron, es decir, tú y yo, ninguno de nosotros, dice, la respuesta ¿cuál es? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, para ti no te espera un cielo, para ti te espera una condenación eterna. ¿Y cuál es el problema? Jesús o Dios, nadie puede, cuando llegue el momento donde Jesús juzgue a las naciones, nadie podrá decir, dijo un teólogo, nadie podrá decir, fui a los pies de Cristo y me rechazó. Es todo lo contrario. La gente constantemente rechaza a Cristo. Y si tú dices, no, esto lo dejo para otro día, para cuando sienta que ahí voy a ir a los pies de Cristo, la verdad es que te puede morir hoy día mismo y no te vas a ir con Él. Y no vas a ver probablemente a tu familia ser cristiana. Y te estás perdiendo la oportunidad de que tu eternidad cambie. Y lo estás haciendo probablemente por orgullo, más que por miedo por otras cosas, es orgullo. Y necesitas volverte a los pies de Cristo. No esperes más. Hoy Cristo te está invitando a que tú vayas a sus pies porque Él consumó la salvación. Lo único que tienes que hacer es tener fe y vivir para Él. Una vida de arrepentimiento, una vida en santidad, una vida que glorifica el nombre del Señor. Dios Padre planea, el Hijo consuma la salvación y el Espíritu Santo le pone el sello final. El Espíritu Santo entonces sella nuestra salvación. Leeré solamente el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, y dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice: en Él también, en Cristo, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir,
¿Cuándo viene sobre el creyente el Espíritu Santo? El pecador recibe el Espíritu Santo en el mismo instante en que ese pecador reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. No hay otra instancia. Es decir, desde el inicio hemos sido sellados, sembrados, póngale el nombre que quiera, ¿cierto? Pero hemos sido apartados para poder vivir desde ese momento solamente y únicamente para Dios. El Espíritu Santo, entonces, es quien nos sella y quien nos aparta de una vida de pecado, que nos aparta de una vida egoísta centrada en nosotros, ahora una vida centrada en Dios y centrada, si amamos a Dios, con nuestro lema, amar a Dios, también amaremos a nuestro prójimo. Por esta razón, hermanos queridos, como la Trinidad, tres personas distintas, pero un solo Dios en esencia, un solo Dios en propósito y función, como este Dios amado nos llama, nos invita entonces a que podamos disfrutar de él. Nos dio vida, pero él también nos da salvación. Este Dios no nos deja solos, jamás se sienta solo. Tiene a un Dios, ¿verdad?, de tres personas compuesto que constantemente nos ama, nos cuida. Así que la soledad tiene que ser algo que no puede existir en nuestra vida por cuanto estamos todos los días acompañados, amados y abrazados por este buen Dios que nos bendice, que nos ama, que nos regalonea, que nos lleva hacia adelante. Este es el Dios de la esperanza, este es el Dios de la salvación. Este Dios también, como hemos visto otras características y atributos de Dios, no dará por inocente al culpable. Es decir, no hay excusa entonces para vivir para nosotros mismos, pero es un Dios a la vez todo amor que también perdona, pero el perdón no es un perdón gratuito, es un perdón carísimo. El perdón de Dios le costó la vida a Jesucristo, a Dios mismo hecho hombre, y este es un Dios entonces que planea, actúa y sella nuestra salvación. Es decir, la salvación del ser humano no comienza en el ser humano, no es que yo quiero ser salvo, sino es que Dios me da vida, me da la oportunidad de vivir en este mundo. Me trae entonces con un propósito, porque ninguno de nosotros fue hecho al azar. Dios nos creó con un propósito. Más allá de la relación de nuestros padres y cómo se conocieron, nuestra vida tiene un propósito. Y ese propósito solo lo encontraremos en nuestro Creador. Pero este Creador también sabe que vivíamos para nosotros mismos y como no teníamos salvación por nosotros, Él va a buscarnos y envía lo mejor que hay, lo mejor que tiene, se envía Él mismo. Este Dios se autoenvía a través de Dios Hijo y se envía para que nosotros podamos encontrar en Él salvación a nuestra vida. No basta con que tú hayas sido criado en un hogar cristiano. Tú necesitas arrepentirte y pedirle a Jesús que se transforme en el Rey y en el Salvador de tu vida. No esperes más. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo donde puedes encontrar vida eterna, perdón, una vida nueva. ¿Alguna vez te has pensado, me gustaría empezar de cero mi vida? Este es el momento. No hay otro para que busques a Dios y vivas para Él. ¿Qué nos enseña entonces la Biblia sobre la Trinidad? Que Dios es uno. Uno y solo uno. Y damos gracias a Dios, porque el cristianismo y el judaísmo anterior siempre fue distinto por cuanto fue la única religión que tenía un solo Dios. Todos los demás tenían muchos. Hoy en día el ser humano es su propio Dios, pero nuestro Dios uno es, dice la Biblia. Pero también Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios. No son tres, son tres personas distintas, con cualidades distintas, con características distintas y funciones distintas. No es lo mismo, pero a la vez es un solo Dios. Es un Dios compuesto de tres personas. Y estas tres personas, como toda persona tiene características, tiene cualidades, tiene emociones. De hecho, en la Biblia vemos muchas emociones también de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez cada uno de ellos, aunque es uno, de hecho Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos, y eso no le gustó a los religiosos de la época, por supuesto, pero aunque es uno, a la vez son tres personas distintas. Y la Trinidad es eterna, siempre ha existido y siempre existirá. Obviamente este misterio para nosotros es tan
extraño, ¿cierto? Porque nosotros somos seres finitos que está tratando de comprender lo infinito. Las tres personas han tenido distintas funciones durante la historia. Y nuestros queridos, los padres de la iglesia, también llamados las personas los creyentes, que pensaron la fe y se dedicaron a responder a todas estas cosas que estaban en ese tiempo, ellos llegaron al siguiente ejemplo, al ejemplo de unos niños jugando. Tres niños jugando, ¿cierto? Este es un ejemplo simplemente, no dijimos que ningún ejemplo de la humanidad podrá explicar la Trinidad, ya lo dijimos. Pero para entender, tres niños jugando, dos de ellos se toman de las manos y uno está al medio. Luego, uno de los que estaba tomado de las manos pasa al medio y el otro se agarra de la mano del otro y siguen jugando, ¿cierto? Estas famosas también vueltas, estos juegos también. Pero finalmente el tercero también se pone al medio y los otros dos se toman de la mano. Esto de alguna forma trataron de explicar nuestros queridos hermanos en la fe de los primeros siglos, diciendo, eso sucedió en la Biblia. Así es como nuestro Dios ha actuado en la historia. Primero, al centro de la historia estuvo Dios Padre, se mostró en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habló, dio, ¿verdad?, la ley a Moisés, hizo muchas cosas, pero sentó las bases para que después, al inicio del Nuevo Testamento, el que tomara posesión central fuera el Hijo. Y el Hijo, Jesús, entonces fue el primordial, y él empezó entonces a mostrar la relación que tenía con el Padre Celestial, ¿cierto? Pero también sentó las bases para quien vendría después. Y así que cuando Jesús asciende a los cielos, es el Espíritu Santo quien actúa en la historia, y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo entonces está en medio de su iglesia, santificándola, guiándola, llevándola a toda verdad y justicia, llamando a los pecadores al arrepentimiento, explicándonos su palabra y muchas otras cosas más. Es decir, las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, han estado durante la historia obrando y actuando en la creación, en la humanidad. Así que Dios nunca ha dejado sola a su creación. Dios siempre ha estado con nosotros. Y, como dijimos también, tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Y la verdad es que comprender 100% la Trinidad es un desafío que yo creo que en este mundo no lo lograremos. Así que de alguna forma tenemos que ser agradecidos del Señor y reconocer que hay cosas que sí sabemos. Son tres personas, sí lo sabemos, lo podemos deducir de los textos. Es un Dios, también está explícito en la Biblia, y es un misterio la Trinidad. Pero pese a que es un misterio y reconocemos nuestras limitaciones, hay cosas que sí sabemos. Y el apóstol Pablo termina su segunda carta a los Corintios de la siguiente forma. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros ustedes. Amén. Entonces también vemos, como ya lo hemos visto en varios textos más, el día de hoy el Señor nos ha hablado por su palabra, que cuánta gracia tiene nuestro Señor Jesús. La Biblia dice en el libro de Romanos que donde hubo mucho pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quizás tu vida hoy día no está limpia delante del Señor, pero si tú hoy en arrepentimiento y fe buscas al Señor, va donde está un abundante pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Y Dios hoy te va a perdonar si se lo pides con fe y arrepentimiento. Pero también, cuán insondable, cuán incalculable, cuán grande es este amor de Dios. Si alguien nos conociera 100% como somos, ¿quién nos amaría? Hay una persona, Dios Padre. Dios Padre te ha amado siempre. Dios Padre nos ha amado y nos ha cuidado muchas veces, porque su amor es más grande de lo que cualquier cosa que nosotros podamos pensar o decir. El amor de Dios es un amor inmerecido, es un amor grande, es un amor profundo, es un amor gigante. El amor de Dios se manifiesta día a día a través de distintas acciones que Él realiza y que a veces nosotros no nos damos ni cuenta, pero el amor de Dios está siempre con nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo. Este Santo Espíritu
que nos lleva a amarnos unos a otros, que nos lleva a tener comunión con Dios, pero también nos lleva a tener comunión y amor los unos por los otros. Y que entonces, la Trinidad y el obrar de la Trinidad esté con ustedes, dice el apóstol Pablo. Y este mensaje es para nosotros, la querida Iglesia Bautista Recoleta. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios porque amamos y servimos a un Dios trinitario. Bendita Trinidad, dice el himno. Entonces, le invito entonces a tener un tiempo de oración y agradecer a Dios por esta bendita Trinidad. Oremos.